Soy de la materia en línea Comportamiento Organizacional y Medición del Desempeño del equipo 7 y estoy con la licenciada Adriana Jiménez Becerra. Soy directora de Recursos Humanos del Grupo de la Rosa. Ok, Miss, le voy a hacer una serie de preguntas referente a lo que pasa dentro del Departamento de Recursos Humanos. Vamos a empezar por la diversidad. ¿Qué es lo que nos puede decir? Y más o menos, si nos puede definir un poquito sobre lo que es la diversidad y cómo lo define la RAE. Bueno, estamos hablando de que cuando tenemos diversidad dentro de las empresas, tenemos que pensar en todo tipo. Diversidad de cultura, de creencias, de géneros, de estructuras. No podemos únicamente canalizarlo a un solo tema. La empresa debe ser globalizada y el momento de ser globalizada tú tienes que aceptar que vas a manejar todo tipo de situaciones, de personas y de metodologías para poder trabajar. Ok. Y bueno, sobre ese tipo de lineamientos que se tienen que seguir sobre la diversidad, la motivación, ¿cómo entra en esa parte de la empresa o de recursos humanos? Motivar es una tarea que se le ha encomendado al área de recursos humanos de manera permanente. Cuando nosotros buscamos factores de motivación, debemos entender que el ser humano tiene necesidades diferentes y en función a esas necesidades también va a tener medios de motivación diferentes. La motivación por sí misma no es un factor que te genere o te garantice la permanencia del personal dentro de la organización, pero sí te puede garantizar o te puede ayudar a hacer más fácil y más placentero todo el tiempo que tú estés dentro de la empresa. Okay. De acuerdo, y sobre la toma de decisiones en cuanto al personal a contratar, me imagino que todo tiene pues un fin común. Debes de tener en cuenta la empresa, en la contratación debe de estar alineado a la filosofía organizacional y a las necesidades técnicas que la empresa tenga. Y esto no tiene nada que ver con un aspecto específico, por eso hablamos de diversidad. Con la tendencia de las competencias dentro de las organizaciones debe de desaparecer por lineamiento oficial el género, la edad, la estructura geográfica o etnográfica. Únicamente deben prevalecer las competencias para la selección efectiva del personal. De acuerdo, Miss. Sobre la satisfacción del mercado, según lo que nos muestra Maslow en la pirámide, ¿cómo se refleja en los trabajadores? Ok, Maslow te maneja 3 niveles importantes de necesidades, las básicas, que son las que tiene todo ser vivo sobre la faz de la Tierra, y las necesidades secundarias en las que resaltan aceptación, pertenencia y reconocimiento y seguridad. Estas son muy importantes para el ser humano y las están moviendo durante toda su existencia. A partir de los 7 años que empieza a generar sus propios grupos de referencia, podemos hablar que el ser humano ya necesita tener estas sensaciones cubiertas. Ok, de acuerdo. Con equipo, la diferencia e importancia entre los grupos y equipos de trabajo. Vamos, aquí hay otro factor interesante. Una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es hacer trabajo colaborativo. Y dentro de las organizaciones es una línea muy pequeña en la que divide la diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. El trabajo de equipo es apoyar tus fortalezas para generar fortalezas de las debilidades del otro. Y el trabajo colaborativo es yo hago mi parte para que tú puedas hacer la tuya. Entonces son dos cosas diferentes. Exactamente. Bueno, sí, era sobre lo que más o menos requería en esta pregunta entre la diferencia de lo que nos explicó. En cuanto a la comunicación que se lleva dentro de la organización con los empleados, ¿cuáles son los rasgos que se representan? Debe ser una comunicación asertiva y esto significa que sea muy pensada, clara
y pensando en que todos los elementos de la comunicación le tengo que agregar la forma en que yo estoy mandando el mensaje. O sea, si yo tengo un receptor, un emisor, tengo un canal, tengo un mensaje, tengo interferencia, pero también debo de entender que hay formas diferentes de enviar el mensaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que la gente visual, kinestésica, auditiva, entienda la orden de la misma manera. Entonces, mis mensajes, cuando hablo de comunicación asertiva, estoy hablando de que la comunicación tiene que darse de tal manera que estas 3 formas de aprendizaje que tiene el ser humano capten en un solo mensaje las 3 maneras diferentes lo que yo quiero decirles. Exactamente, y para eso se necesita tener la capacidad y habilidad de un buen líder. De identificar claramente de qué manera me entiende el otro, porque el líder no puede darse, un buen líder jamás te va a decir, tengo un subordinado que no entiende. El que no sabe cómo comunicarse es el líder. Exactamente. Se necesita ser un buen líder para poder llevar el control de la comunicación. Conforme al conflicto que se origina en los equipos o grupos de trabajo, ¿cuáles son las estrategias que se deben implementar para poder resolverlos de la manera adecuada? Mira, ahorita el sueño de los empresarios es lograr tener o desaparecer el mando intermedio. Esto sería que tuviéramos equipos de trabajo autodirigidos. Si esto se pudiera dar, significa que cada uno de los miembros de la empresa sabe perfectamente su deber ser. Y su deber ser es la razón fundamental por la cual está ocupando la actividad que lo está teniendo dentro de la empresa. Si esto se logra y que esto se hace con un buen descriptivo de cargo, tú no necesitarías quien te estuviera dirigiendo para hacer las cosas. Y podrían ser grupos autodirigidos. Exactamente. Eso entra como en la cultura organizacional. La cultura organizacional. Exactamente. Y sobre eso, ¿consideran que los jefes de departamento tienen mucha culpa de alguna manera sobre los grandes problemas o conflictos que se tienen? El jefe de departamento, que es mi mando intermedio, tiene una tarea muy complicada en la empresa, y es que él es el sparring de la dirección general y del operador o del trabajador en general. Él tiene que bajar la información de la dirección, pero no debe ser literal al bajarla. Debe de saber cómo decirle a la gente las cosas. El mismo mensaje, pero de la manera en que la gente lo entienda. Porque, por decirte algo, puede ser que el director general diga, son los mejores trabajadores del mundo, y el mando intermedio les dice, es que no hay otro trabajador como ustedes. Y todos están reconocidos por la dirección. Y no tienes tanto problema, que si la dirección te dice, es que es un perfecto inútil y no lo quiero, y que tú bajes y le digas, eres un perfecto inútil y no te quiero. Tener el tacto para Tienes que saber cómo manejar la situación. Además de que un buen administrador tiene que hacer que los recursos que tiene funcionen. Y es donde se ve reflejada la satisfacción del cliente. O insatisfacción del cliente o del trabajador. Así es. Sobre las políticas y prácticas de recursos humanos, ¿cómo se establecen los métodos que se utilizan para la contratación y selección del personal? Nos mencionaba hace un momento sobre la diversidad, que hay pues políticas ya legales que se deben de respetar, pero hablando de manera general. Lo que sucede es que a partir del 2015 en México es obligatoria la contratación por medio de competencias, y muy pocas empresas lo están manejando. La gestión del recurso humano tiene que hacerse por competencias, estricta, y esto significa que yo debo de buscar, poniéndote un ejemplo, yo hago un listado de todo lo que necesito que se haga en la empresa, y luego busco cuáles son las competencias técnicas, de las umbrales y las blandas que debe de tener el personal que desarrolle esas actividades. Y entonces genero el perfil por competencias de mi personal para poder salir a reclutar. Pero debe ser en función de lo que requiere la empresa para poder trabajar. De tal suerte que una empresa que hace tornillos tiene competencias también, pero diferentes a las que hace pasteles, dependiendo de lo que se esté haciendo
o lo que necesite para la operación efectiva de la empresa es lo que se va a buscar. ¿Cómo se maneja? El cambio organizacional en una empresa cuando es de manera interna, se hace para que los empleados adopten las nuevas leyes o ideas. Sí. ¿Qué tipo de? Tú tienes que trabajar con el personal. Cuando tú generas un cambio dentro de la organización, tú necesitas forzosamente empezar a hacer el movimiento primero con las personas que ya tienes para que su mentalidad cambie. Esto en diseño organizacional se llama descongelamiento, en donde tú empiezas a mover a todo tu personal para que vean qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y empiezas a cuestionar absolutamente todo lo que se está haciendo. Luego le das la nueva filosofía que tú quieres y la congelas. O sea, te aseguras que todo el mundo trabaje con los métodos y procedimientos que están establecidos para la nueva forma de trabajar. Esto lo tienes que hacer a la par del que estás contratando, porque al que tú contratas, ya lo contratas con la nueva filosofía de trabajo, con la nueva forma de trabajo. Si no lo haces a la par, cuando el nuevo entra al sistema, te vas a dar cuenta que hay un choque, no hay una congruencia, porque tú le dices, yo te voy a evaluar de acuerdo a competencias, y adentro le dice, no, aquí te van a evaluar si le caes bien o le caes mal. Entonces tienes un choque de cultura y eso lo debes de evitar. Por eso tienes que hacer al mismo tiempo el cambio. ¿Por qué? Porque vas a estar moviendo piezas, o las mismas piezas se van a estar moviendo, el que no funciona se va a estar moviendo, y entonces vas a estar sustituyendo. Y esta sustitución no debe de generarle un sismo organizacional a la empresa. Debe de generar una ecuanimidad en el desarrollo del trabajo. En algunas ocasiones eso puede generar también rotación de personal. Sí, al inicio del cambio tienes una rotación de personal tremenda. Se va a mover toda aquella persona que no esté de acuerdo con los nuevos lineamientos o que tiene la resistencia al cambio. Y tú decides si es rescatable o no es rescatable y lo dejas así. Por supuesto. En este tipo de cambios también se genera el estrés laboral. Sí. ¿Cuáles son las técnicas que se generan en recursos humanos para poder manejar todo el personal? Cuando se trata, primero a la gente no se le maneja, se le administra. Entonces, cuando tú al personal estás generándole una nueva filosofía, un cambio de filosofía organizacional, es comunicación constante. Si la gente sabe qué esperas de ella, por qué esperas eso y de qué le va a servir, no tienes estrés laboral. El estrés laboral en un movimiento o en un cambio de filosofía organizacional o de formas de trabajo se da cuando la gente no tiene ni idea de qué está pasando o hacia dónde va o qué quieres de él. Y entonces se pone todo mundo histérico y se generan conflictos muy fuertes dentro de la empresa. Por eso es importantísimo el que no pierdas la comunicación con la gente. Nosotros le llamamos en primera intención hacer un curso de resistencia al cambio, de asimilación al cambio, para que ellos sepan hacia dónde va la empresa y qué esperan de ellos. Y esto es por un problema muy serio que se da en México y en muchas partes del mundo. Esperamos hacer cambios para quitar a la gente que no me animé a quitar antes. Entonces la gente tiene en la cabeza que si yo voy a poner una filosofía de ISO o un Lean Manufacturing, lo voy a aprovechar para correr a la gente. Y lo digo, es que el sistema ya no te quiere, tú ya no cabes en el sistema. Por eso existe este problema, esta resistencia a tener trabajos diferentes o a trabajar de forma diferente. Entonces lo primordial es ir manejando, bueno, yo creo que adaptándose. Adaptándose, pero siempre informando al personal qué se requiere de ellos y por qué y hacia dónde va la empresa, por qué está pasando todo lo que está pasando. La desinformación te va a generar un caos. Sí, definitivamente. En cuanto a estas preguntas que le he hecho, he cubierto ahorita los temas que se me solicitaron hacer para esta entrevista, pero bajo su experiencia, ¿pudiera agregar algo importante que se tiene que manejar en recursos humanos o algo novedoso que esté ahorita? Creo que lo más importante es que entendamos que el sistema por competencia sí funciona si se implementa en la empresa como debe de ser. Que no perdamos de vista que debe ser un procedimiento ágil, aunque es muy burocrático, es muy laborioso el arranque es muy laborioso,
pero sí nos ayuda a ser más objetiva una función que por siglos ha sido subjetiva, y es evaluar al personal para desarrollar al personal. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que esta metodología funciona y ayuda a ser más objetivo en el desarrollo del trabajador. Ok, perfecto. Entonces, con estas preguntas le agradezco muchísimo su tiempo y toda su capacidad y experiencia que nos ha compartido en esta entrevista para Tech Milenio.